Venga, pues como siempre, muy buenos días. Agradecerles su atención a esta nueva convocatoria del Partido Popular. Y bueno, nosotros queríamos hoy detenernos en un dato que para nosotros es muy importante, porque además es un revulsivo para seguir trabajando desde el Partido Popular, como se viene haciendo hasta ahora, y sobre todo pues porque creemos que el gobierno, el primer gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha, está obteniendo un respaldo importante de la ciudadanía, como así lo pone de manifiesto pues las encuestas publicadas en el día de ayer y de hoy por un periódico de tirada regional, en el que Cospedal es la líder más valorada de la región, con mayor notoriedad, y además sigue distanciándose, sondeo tras sondeo, de su competidor o líder del Partido Socialista. A la presidenta Cospedal la conoce el 100% del electorado, frente a un rival al que, por ejemplo, ni conquenses ni alcarreños, el 25% de ellos ni le conocen, o el 20% de los ciudadraleños. Si el líder del Partido Socialista, desde el último sondeo en mayo, se le va conociendo más, lo cierto es que esto no se traduce en una mejor valoración para él. Yo creo que alguien al que no le conoce o al que solo le conoce el 78% del electorado de la región, a pesar de haber sido parte de todos los gobiernos desde el año 98 al 2007 en esta comunidad autónoma, pues creo que es como para que el Partido Socialista se lo empiece a mirar. Y además es que yo creo que hay una deducción lógica que sacar de estos datos, que la labor de oposición del Partido Socialista pues no está haciendo la mella que ellos quisieran en el Partido Popular ni en el gobierno de Cospedal, y sí, desde luego, su forma de hacer política, su forma de hacer oposición, sí que está haciendo mella en el propio Partido Socialista, porque ahí están los datos, algunos de los datos importantes, de lo que esta labor de oposición está o se traduce en su propio electorado. Pero la valoración de Cospedal aumenta además a pesar de las medidas impopulares que sabemos que se han tomado, pero que se han tenido que tomar por el Gobierno desde el minuto 1 de la legislatura. Eso sí, estas medidas han tenido unas consecuencias que los ciudadanos saben apreciar. Se han saneado las cuentas públicas, se ha reducido el déficit. Yo quiero recordar, y los ciudadanos parece ser que lo saben y lo recuerdan, que cuando el Gobierno del Partido Popular, en junio del año 2011, se encuentra un déficit desbocado cercano al 12%, consigue cerrar en menos de 6 meses el ejercicio 2011 con un déficit del 7%. Y el cierre del ejercicio 2012 consigue, yo creo que el hito histórico de reducir más de 6 puntos el déficit público en Castilla-La Mancha, cerrando este ejercicio, el 2012, con un 1,48 y cumpliendo escrupulosamente con las previsiones que tanto por parte de Europa como por parte del Gobierno nacional se habían impuesto a nuestra comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que los ciudadanos admiran y, desde luego, elogian y aprecian el esfuerzo de un Gobierno cumplidor, que ha hecho de Castilla-La Mancha una tierra en la que se puede confiar. Por supuesto que esto tiene un desgaste, no lo vamos a negar, pero lo cierto es que los ciudadanos cada vez lo tienen más claro y saben que estas medidas eran inevitables como consecuencia de la situación que el Partido Popular, su gobierno, hereda tras 28 años de gobiernos socialistas. Desde luego, los ciudadanos estamos convencidos que son plenamente conscientes de que si el PSOE no hubiese llevado a esta comunidad autónoma a esta situación, estas medidas no se hubiesen tenido que tomar. Saben que eran imprescindibles y que con ellas y con el esfuerzo, y desde luego desde aquí lo queremos agradecer a los ciudadanos, con el esfuerzo de todos, hemos conseguido salvar de la quiebra más absoluta todos nuestros servicios sociales básicos: educación, sanidad y servicios sociales. El Partido Socialista, pero yo creo que sobre todo sus votantes, lo tienen muy claro y lo saben. Pero yo creo que es el Partido Socialista quien le debe explicar a los ciudadanos en este último año y medio por qué, ante una crisis tan virulenta y unas medidas impopulares, los ciudadanos, que son bastante más comprensivos, que son bastante, yo creo que más responsables que el propio Partido Socialista, comprenden
y comparten estas medidas. Respecto a los datos, por ejemplo, del conocimiento de nuestra presidenta, pues el 100% de los ciudadanos la conocen. En la provincia de Ciudad Real, por ejemplo, el 100%, frente a un líder socialista al que solo le conocen el 80% de los ciudadanos. 20 puntos de diferencia. Además, estos porcentajes se repiten por grupos de edad con independencia y son muy parejos o muy paralelos en los tramos de edad. Y algo, desde luego, que a la pregunta directa de quién prefiere como presidenta o presidente de la comunidad lo tienen muy claro. Más de 10 puntos de diferencia con respecto al líder del PSOE. De un 37,2% del electorado que prefiere a la presidenta Cospedal, un 27,4% prefiere al líder del PSOE. Desde mayo, incluso, como ya les decía, el líder del PSOE, que se hace más conocido pero pierde estima entre el electorado, sigue perdiendo décimas. Debe ser por eso por lo que le ha dado, perdónenme la expresión, la chaladura de pedir un adelanto electoral de las elecciones autonómicas. Yo creo que si después de tantos tiempo en el Gobierno no conoce ni el propio Estatuto de Autonomía y quiere embarcar a esta comunidad autónoma con el problema económico que tenemos en un proceso electoral que solo sería válido desde que se celebrasen esas elecciones hasta el cierre de la legislatura normal, yo creo que estos señores lo que han perdido es la cabeza. El norte lo perdieron hace mucho, pero yo creo que ya lo que están perdiendo es la cabeza. Como ya les he dicho, la presidenta ha tenido que tomar, el Gobierno, y desde luego con el apoyo del Partido Popular, ha tenido que tomar medidas, yo creo que impopulares en muchos casos, pero también ejemplarizantes. Por ejemplo, la reducción del número de diputados, la modificación del Estatuto de Autonomía que se está viendo ahora en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales, es apoyada por el 90,9% del electorado. Prácticamente todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha opinan que es perfectamente prescindible en este momento y que es una buena medida reducir nuestras Cortes regionales. Pero es que además lo más curioso es que esta medida, a la que se opone frontalmente el aparato del partido, el aparato político, el aparato de partido del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, la apoyan el 82,5% de sus votantes, de los votantes del Partido Socialista. Es decir, que el Partido Socialista, como estructura, está al margen no solo de la sociedad castellano-manchega, que ya se pone de manifiesto día a día, sino de su propio electorado. Del mismo modo que el 76,3% de los que votaron a otros partidos minoritarios, como pudiera ser UPyD o Izquierda Unida, también están a favor de esta medida. Medida que además apoyan sobre todo los votantes más jóvenes. Y ya le digo que es algo más que curioso que además los aparatos de todos estos partidos minoritarios y sobre todo el partido mayoritario se empeñen en ir contra la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos. De hecho, hasta los ciudadanos que votaron en blanco o que no votaron, el 92% está a favor de ella. Otras medidas que desde luego los ciudadanos consideran ejemplarizantes, pues la supresión del CES, de la Sindicatura de Cuentas, del Defensor del Pueblo y de la Comisión General de la Competencia. El 51% de los castellano-manchegos están a favor de estas supresiones y lo comprenden porque son duplicidades innecesarias y suponían un alto coste económico para una región asolada como consecuencia de las políticas erráticas y despilfarradoras de un partido socialista que nos llevó prácticamente a la ruina y a la quiebra. La racionalización del sector público es un objetivo prioritario del Partido Popular y del Gobierno Cospedal, pero desde luego y a la vista de los datos lo es de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. El Partido Socialista construyó una mole en la que suponemos y estamos convencidos en muchos casos solo servía para colocar a aquellos amigos que se habían quedado descolocados tras procesos electorales o para dar cobijo a los suyos. Pero eso los ciudadanos lo tienen muy claro. Que lo paguen el Partido Socialista, desde luego no lo vamos a pagar, o el Partido Popular no va a consentir que esto se pague con el dinero de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y yo creo que el logro más importante y que aplaude toda la ciudadanía y todas las personas a las que han sido encuestadas es el cumplimiento del objetivo de déficit. Desde luego creo que es algo de razón y así, de hecho así lo dicen nuestros ciudadanos,
Todos comparten el que no se puede seguir gastando más de lo que se ingresa, que era lo que sucedía cuando gobernaba el Partido Socialista. Por ello, a pesar de haber tenido que poner en marcha para poder salvar el sistema de la crisis el plan de garantía de los servicios sociales básicos, pues los resultados están ahí y están empezando a dar sus frutos, porque de hecho ya se están empezando a destinar recursos, ya no solo para mantener nuestro sistema de garantía de servicios sociales básicos, sino recursos para la recuperación económica y para crear puestos de trabajo. Nosotros, desde luego, creemos que el líder socialista, cuanto mejor lo conocen, peor nota le ponen. Y yo creo que algo debería hacer el Partido Socialista si desde luego quiere, como suponemos que querrán, hacer algo por esta tierra. Deben, por ello, por lo tanto, el líder socialista, como les decía, se le ha ocurrido un proceso electoral y entendemos que debe ser por ello, porque a medida que avanzan los meses, el batacazo para ellos sería monumental. Y hoy también se publicaba a través de ese mismo medio una encuesta en la que, desde luego, Cospedal hoy revalidaría su mayoría absoluta, pero no solo la revalidaría en esos términos, sino con mayor número de escaños, mientras que el Partido Socialista los perdería. Yo creo, desde luego, que esto no es nada más que un revulsivo más para nuestro partido para seguir adelante con el plan trazado, el plan de sacar a nuestra tierra de donde estaba. Las cifras macroeconómicas son muy esperanzadoras. Esto va a tener, a nuestro juicio, más pronto que tarde, un resultado en la economía real, en el mundo real, en la vida de todos los ciudadanos, y desde luego esa va a ser la hoja de ruta del Partido Popular en el último tramo de la legislatura, en el año y medio que nos queda. Seguir trabajando para seguir manteniendo la confianza que hemos querido, sabido y hemos recuperado para nuestra tierra, seguir creando oportunidades, riqueza y empleo, manteniendo nuestros servicios básicos intactos con nuestras escuelas, con nuestros hospitales, con todos nuestros centros abiertos y, desde luego, avanzando en lo que, desde luego, para nosotros es la buena dirección: el crecimiento, la credibilidad, la confianza, la eficacia, la eficiencia de un gobierno serio que está anteponiendo siempre el interés general de los castellano-manchegos a los intereses partidistas, que es lo que ha hecho siempre y sigue haciendo un Partido Socialista desnortado, sin rumbo y, desde luego, sin líder. Muchas gracias, y eso es lo que queríamos decirles. Estamos a su disposición para cualquier cosa que precisen. En planos locales, tiempo de presupuesto, no sé si los han reunido ya el Ayuntamiento los informes que a ver todavía quedaban por recibirse, aparte de la semana pasada. En cualquier caso, a partir de la documentación que sí les ha trasladado, ¿cuáles son vuestras ideas principales sobre el documento? Bueno, los documentos, lo primero que yo creo que los ciudadanos deben tener claro, después de las palabras de la señora alcaldesa, es que el equipo de gobierno volvió a mentir cuando dijo que había remitido a los grupos de oposición el proyecto de presupuestos. Como siempre, lo que pasa es que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, y eso está clarísimo. Lo cierto y verdad es que cuando anunciaron la presentación del presupuesto, en el presupuesto no había nada más que un estadillo de ingresos y gastos. Y, desde luego, pone de manifiesto lo que el Partido Popular dijo, que el equipo de gobierno, como siempre, seguía mintiendo. Bueno, a partir de ahí ya les toca rectificar. Y poco más o menos que dicen que es que pedíamos de más. Pero bueno, claro, de más es que ahora ya empiezan a llegar documentos. Y digo empiezan a llegar documentos porque quiero recordar, el jueves pasado a las 3 de la tarde se empieza a recibir una remesa de documentos con informes, planillas, anexos, que por supuesto estamos estudiando desde entonces. Si bien también les digo que a lo largo del fin de semana se han ido recibiendo algunas rectificaciones de esos mismos documentos que se habían remitido. Es decir, que bueno, que de aquí a que acabe el periodo de enmiendas, pues evidentemente nos podemos encontrar cualquier cosa. Cierto y verdad que, ya les digo, hemos contado simplemente con el viernes, sábado y domingo, que algunos hemos tenido que emplear en trabajar porque el equipo de gobierno no ha hecho sus deberes. El equipo de gobierno, y lo dice la interventora en su informe, debió remitir y entregar el proyecto de presupuestos a los grupos de la oposición, a todos los miembros del Pleno, el 15 de octubre. 15 de octubre. Por tanto, en negrita y en el informe de la intervención
se reconoce el incumplimiento por parte del equipo de gobierno en cuanto a los plazos para la remisión y elaboración del presupuesto para que éste entre en vigor el primer día del año 2014. Eso es lo que en principio tenemos que decirle. Yo creo que además el equipo de gobierno se ha retratado solo. Han intentado poner un calendario para que los ciudadanos, y aprovechando el periodo navideño, no sepan y no se enteren de qué va su presupuesto. Supuestamente el proyecto de presupuestos se va a debatir en pleno el día 26. No sabemos si por la mañana o por la tarde. Hombre, yo creo que sería más conveniente por la mañana, por aquello de que por lo menos al ciudadano y a los concejales nos dé tiempo de recuperarnos de la Nochebuena, que supongo que tendremos el mismo derecho que la señora alcaldesa y los miembros del equipo de gobierno a celebrar la Nochebuena y la Navidad. Pero eso es lo que quiere el equipo de gobierno poniendo estas fechas para un debate de presupuestos. Ocultar a los ciudadanos en mitad de la Navidad algo tan importante como las cuentas para el ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Puerto Llano. Evitar dar tiempo a la oposición para trabajar, porque evidentemente hemos tenido fin de semana que algunos tenemos que emplear en trabajar, pero tenemos prácticamente 3 días para presentación de enmiendas, otro fin de semana por medio, 2 días de fiesta, Nochebuena y Navidad, para preparar un pleno el día 26. Yo creo que cualquier ciudadano que trabaje y sepa cómo funciona, pues evidentemente sabrá que todos tenemos familia y que tenemos el mismo derecho a celebrar la Navidad. Parece ser que el equipo de gobierno piensa que la oposición no tiene derecho ni a eso. Pero sobre todo nosotros sí que queremos poner de manifiesto esa actitud de querer ocultar, de querer esconder entre villancicos, cánticos y fiestas a los ciudadanos un debate que debería haberse celebrado en otro periodo, donde el ciudadano puede estar informado, donde va a estar más informado, porque no nos engañemos, durante este periodo la gente se dedica a su familia, a sus hijos, a las compras, a salir, a disfrutar y no a encargarse de temas más políticos. Pero eso es precisamente lo que quiere el equipo de gobierno. Yo creo que con estas actitudes ellos mismos se delatan. Yo creo que alguien que ha llegado nuevo y que quiere vender otra imagen diferente debería, por lo menos, comportarse de una manera, yo creo que más acorde a la cortesía, ya no digo política, sino personal. Y desde luego esto, ni en los tiempos de Hermoso Murillo se ha celebrado un pleno después de Nochebuena, y muchísimo menos un pleno de presupuestos después de un ejercicio de presupuesto prorrogado. Es inaudito. Yo creo que deberían recapacitar y deberían hacérselo mirar, pero desde luego esa no es su intención, porque ese no es su objetivo. Quieren que pase el presupuesto oculto entre la Navidad, pero desde luego va a haber un año entero para ir recordándoles qué es lo que hay. También eso de los presupuestos, María José, viendo la documentación que tenéis, aunque no la habéis estudiado toda, es mucho ¿cómo lo veis? Y si os planteáis presentar una enmienda a la totalidad, ¿no? Pues nosotros estamos estudiando los datos, pero claro, es curioso que prácticamente todas las partidas, dense usted cuenta que más del 80% se va a dedicar, un 80% largo, se dedica solo a pagar personal, a gasto corriente y a pago de intereses y amortización de deuda. Una deuda importante y considerable. Por tanto, los márgenes de maniobra son cortos, pero sobre todo es que el gasto corriente, en vez de reducirse, se aumenta. Es algo curioso. Todas las administraciones han tomado medidas, que es el problema de este ayuntamiento, han tomado medidas para la reducción del gasto corriente. En este ayuntamiento no. Todos los años seguimos igual. Todos los años vamos aumentando el gasto corriente. Es algo ilógico, pero evidentemente es algo ilógico el que no se tomen medidas o se hayan tomado medidas para esa reducción. Y luego, bueno, pues hay cosas respecto al tema de personal que tendrán que explicar, porque difícilmente entendible será para mucha gente que se despida a trabajadores a partir del día 1 de enero, según tenemos entendido, trabajo estable, y yo diría que incluso no puestos que son absolutamente necesarios, y luego se cree un plan de empleo para crear empleo. Yo creo que el equipo de gobierno tendrá que empezar a dar explicaciones al respecto, porque es muy complicado que la gente pueda entender que se despida a unos para contratar a otros, salvo que la intención sea la que muchos intuyen. ¿En qué previsión hay de despedida de trabajadores y cuándo
¿Cuánto aumenta el gasto corriente? El gasto de cabeza no me hagas, porque ya te digo que ahora mismo nosotros estamos cerrando datos, pero sí es un aumento considerable, un aumento importante. Entonces, nosotros lo que no entendemos es cómo a lo largo de un año entero no se han podido tomar medidas para esa reducción. Lo ha hecho la Administración regional, lo está haciendo la Administración General del Estado, lo están haciendo la inmensa mayoría de los ayuntamientos, sobre todo los gobernados por el Partido Popular. Yo quiero que me explique la señora alcaldesa cómo ella es incapaz de controlar el gasto corriente, porque de la reducción del gasto corriente ese dinero se podría emplear en eso, en inversiones, en generación de puestos de trabajo, en incentivos, en muchas cosas. Nosotros, no obstante, a lo largo de esta semana estaremos, les daremos cuenta de cuál va a ser nuestra posición y sobre todo de las enmiendas o enmienda que pueda presentarse. Porque la fecha del día 26 para el pleno, ¿quién la ha puesto? Bueno, pues en un principio es que como se fue a Junta de Portavoces y ellos se niegan en rotundo a convocar el pleno en el mes de enero, evidentemente es que no quieren que se conozca ni se sepa. Pues evidentemente han hecho esa propuesta. Yo, desde luego, nosotros no la compartimos. Nuestra opinión es que el pleno de presupuestos debería haberse visto en enero como poco. En enero como poco. ¿Por qué? Hombre, porque llevamos más de un año con el presupuesto prorrogado y evidentemente a tiempo han tenido. Vamos, lo que a nosotros nos extraña es que después de estar un año con el presupuesto prorrogado, este ayuntamiento haya sido incapaz de cumplir los plazos que establece la Ley de Haciendas Locales, en este caso, el 15 de octubre. Oiga, señores, que han tenido ustedes desde el año 2012, que fue el último presupuesto, han tenido muchos meses para confeccionar un presupuesto. Y evidentemente eso no lo entendemos. Nosotros hubiéramos preferido que este presupuesto se hubiera visto o bien de manera extraordinaria, porque ya no va a entrar en vigor para el día 1 de enero. El presupuesto tiene unos plazos, es decir, una aprobación inicial, una publicación, un periodo de alegaciones y una aprobación definitiva. Y, por tanto, el presupuesto no va a estar para el día 1 de enero de 2014. Por lo que, evidentemente, no entendemos las prisas del equipo de gobierno. Bueno, sí las entendemos, que quieren que pase desapercibido en plena Navidad. Esta es la política de transparencia del equipo de gobierno. Sabemos, de hecho tenemos unas cuantas reuniones a lo largo de estos días con la gente, pero desde luego nosotros tenemos que pedir explicaciones y que se nos diga por parte del equipo de gobierno. A nosotros, quien nos lo tiene que decir, al margen de que nos lo puedan decir las personas afectadas, lo cierto es que también nos lo tiene que decir el propio equipo de gobierno y decirnos cuál es el motivo. Porque ya les digo que es ilógico destruir empleo necesario, se supone que es necesario, para crear empleo en otro lado, además de poca calidad, de poca duración e inestable. Bueno, pues yo creo que lo debían explicar ellos. Quien debe explicarlo es el propio equipo de gobierno. ¿Cuántos puestos son? Nosotros en un principio conocemos de un colectivo de 10. De 10. Ese es el dato que nosotros ahora mismo tenemos. Pero bueno, hay que examinar bien la planilla de personal, hay que verlo todo detenidamente y pedir las explicaciones correspondientes. ¿Son interinos? ¿O solo sí. No, son interinos. No son interinos. ¿Serían más aparte de estos 10? Nosotros de momento ya te digo que sabemos esto, porque de hecho la planilla de personal es importante y habrá que ir comparando y habrá que ir preguntando y habrá que ir viendo. Pero en un principio este dato es el que conocemos a ciencia cierta, porque además los propios trabajadores se han puesto en contacto con nosotros. ¿En qué servicio, en qué departamento? En un principio controladores. Y es curioso que estemos demandando medidas porque son absolutamente necesarios en muchos casos, tanto para control de edificios públicos, por seguridad de nuestros propios funcionarios, como por nuestros chicos en los colegios. Y evidentemente estamos intentando buscar soluciones a las que se niegan rotundamente, pero no obstante quieren prescindir de ellos. Yo creo que hay otras medidas. El problema de este equipo de gobierno, y nosotros lo venimos diciendo a lo largo de todo este tiempo, es que como no les cuadran las cuentas, como no saben cuadrarla, están intentando seguir adelante como pueden, con una contabilidad y con un presupuesto, pero no se está trabajando en lo verdaderamente importante, que es la gestión y las medidas de ahorro y de gestión de este ayuntamiento, que es el a nuestro juicio, grandísimo defecto que tiene este equipo de gobierno. Pero ellos gobiernan y ellos son los que deben poner esas medidas encima de la mesa. Como no escuchan tampoco y van a lo suyo, pues
adelante, que respondan ellos ante la ciudadanía. ¿De acuerdo?